¿Qué es lo que tiene más valor para ti? Bueno, cada uno sabe, ¿no? Seguimos estudiando, hermano, las parábolas del reino. Y bueno, son parábolas preciosas. El mensaje de una apoya a la otra y así van progresivamente las parábolas en una revelación del reino de Dios. No mucha gente entiende el reino de Dios, no entienden este concepto. Yo les explicaba de que una cosa es la salvación y otra cosa es el reino. Cuando hablamos del evangelio, Jesús nos mandó a predicar el evangelio. Estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de entregar su vida a Cristo. Cuando una persona se arrepiente, reconoce que es pecadora, se entrega a Cristo, el Señor lo salva por la predicación del evangelio. Entonces hay personas que ya son salvas, han recibido a Cristo en su corazón. Pero Dios no solo quiere que tú seas salvo, Él también quiere que tú vivas en su reino, que es otro concepto. Hay personas que son salvas, pero no han aprendido a caminar en el reino. Solo viven a nivel de salvación, no han entendido el reino. El reino significa vivir la obediencia a la palabra de Dios. Es más que simplemente creer en Jesucristo y habernos arrepentido, sino una vida de obediencia. Por eso dice, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Cuando has entendido y empiezas a vivir la palabra en tu vida, tú empiezas a vivir en el reino. Jesucristo es el rey de este reino. Por supuesto, yo no puedo entrar al reino, no puedo estar en el reino si no soy salvo. Primero tengo que ser salvo. Pero hay muchos salvos que no viven a nivel de reino, solo a nivel de salvación. Yo les explicaba de que hay una diferencia entre el arrepentimiento y la conversión. Hay muchos cristianos que solo se han arrepentido de sus pecados, pero no se rinden a la voluntad de Dios. Cuando te conviertes, o sea, no solo te arrepientes, sino te conviertes, entonces tú vives para la voluntad de Dios. Dios no solo quiere que nos arrepintamos, sino también que nos convirtamos. Entonces, los arrepentidos son salvos, conocen el evangelio. Los convertidos conocen el reino. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Bueno, no es que vamos a ir, también le explicaba eso, es que el cielo va a venir a nosotros, ¿no? Porque dice, vénganos tú reino. Yo tengo que aprender a vivir en el cielo aquí, en la tierra. Y solo puede haber un reino cuando hay un rey. Y solo puede ser rey cuando éste reina. Si él reina en mi vida y yo me rijo bajo los parámetros del reino, entonces yo estoy viviendo en el reino. El pasaporte nos lo da Cristo para ahora ser ciudadanos del reino. A través de su muerte, de su salvación, nosotros ahora podemos ser ciudadanos del reino. Pero cuando yo vivo bajo las normas de este reino, entonces yo estoy en el reino. Tú no puedes vivir en el reino de Dios con las normas de este mundo o con otros principios fuera de los principios del reino. Entonces, en la medida en que vamos conociendo al Señor, conociendo su voluntad, vamos viviendo el reino. Vamos aprendiendo a vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra. Amén. En la tierra que la gente ya va experimentando. Hay una sucursal del cielo aquí en la tierra y hay una sucursal del infierno también aquí en la tierra. Por eso la gente ya vive pedacitos de infierno. He escuchado gente decir, no, el infierno es en la tierra. No, es la sucursal nomás. Esperen que lleguen a la central. Si la sucursal está grave, imagínense cómo va a ser la central. Y es que donde Cristo no reina, reina Satanás y empiezan a vivir pedacitos del infierno aquí en la tierra. Pero donde Cristo reina, empezamos a vivir pedacitos de cielo aquí en la tierra porque vivimos de acuerdo a las normas del reino. Y la gente que vive de acuerdo a las normas de Satanás, a los principios de rebeldía, de odio y todo lo que vive el pecado, entonces viven bajo las normas del diablo y del infierno y por eso viven un pedazo de infierno acá. Hemos venido analizando las 4 parábolas anteriores y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 13:11. En esta mañana vamos a hablar sobre el valor del reino. La primera parábola que hablaba del hombre que siembra la semilla nos habla de la implantación del reino en el corazón humano. Los terrenos son el corazón humano. La segunda parábola nos hablaba de la cizaña y el trigo, el crecimiento del reino en el mundo. Y la tercera y cuarta que nos hablaba de la mostaza, del grano de mostaza y de la mujer, nos habla del crecimiento del reino en la iglesia. Son diferentes aspectos del reino que hemos estado viendo en cada parábola y son progresivas. Cada una ayuda a interpretar la otra y va en un proceso. El reino crece en nuestro corazón. Jesús dijo, dejad crecer lo uno y lo otro. Entonces el reino está creciendo, también el diablo crece en sus cosas que él hace.
Esa es la parábola anterior. Entonces, en la medida que nos vamos entregando a la voluntad de Dios, viviendo la palabra, vamos creciendo y vamos aprendiendo a vivir en el reino aquí en la tierra. Y todo lo que hacemos en el reino aquí en la tierra tiene una percusión eterna para el reino que viene. O sea, aquí ya Dios nos está preparando para el reino que viene. Y esto Dios lo hace, ¿por qué? Porque el Señor primero implanta su reino en el corazón humano y no de una vez aparece y dice, bueno, aquí yo soy el presidente del mundo, yo voy a reinar. De hecho, un día lo va a hacer, Él va a volver y va a reinar en toda la tierra. Pero ¿por qué no hace de una vez eso? Porque si Él trajera su reino es muy precioso. De eso vamos a ver ahora, el valor del reino. Todo el mundo estaría corriendo tras de Jesús y buscando el reino simplemente por interés, como lo hacen con los políticos. Y de hecho, hubieron algunos al principio, cuando Cristo vino, que pensaban que Jesús ya iba a instalar su reino, que lo siguieron con esa mentalidad de que Él iba a gobernar el mundo y que ellos serían sus súbditos buscando intereses. Quizás Judas era uno de esos. Por eso es que Jesús sabiamente primero instala el reino en el corazón, y según lo que estás haciendo ahora en tu corazón, en el reino, va a depender lo que tú serás en el reino visible cuando Él venga. Entonces, Dios es sabio en todo lo que hace, pero el reino de Dios ya está en la tierra y ya está activo aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A partir de cuándo empezó el reino de los cielos aquí en la tierra? A partir de la venida de Jesús. En el Antiguo Testamento no había el reino. Dios instaló y gobernó en la nación de Israel. Era una pequeña sucursal, algo del reino. Pero el verdadero reino se empieza a partir de que Cristo vino a la tierra. Y eso ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, que así sería. Que se levantaría un reino con la venida de Jesús, cosa que antes no había. Entonces, desde que Él vino a establecer el reino en la tierra, en los corazones humanos. Por ahora. Bien, Mateo 13:11 dice, respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, el reino de los cielos son misterios. Está oculto, no se ve. Pero aquellos que de corazón lo anhelan, lo buscan, Dios se lo revela. A vosotros os es dado, le dice a sus discípulos. Porque había mucha gente que vino a buscar a Jesús, pero no de corazón, y les enseñó por parábola. No entendieron nada y Él se fue. Y Él esperaba que esa gente venga y le diga, Señor, ¿qué quería decir esa parábola? Pero como no lo hicieron, por eso es que el reino es para los hambrientos espirituales. El reino es para los que anhelan algo más que simplemente las cosas de este mundo o las cosas de Dios superficialmente. Por eso te digo que hay mucha gente que vive solo a nivel de salvación, pero hay gente que ha aprendido a comprometerse, a consagrarse y a vivir a nivel de reino, que es otra situación, te puedo decir. Pero esa situación es dada para aquellos que quieren estos misterios, que Dios te abra el entendimiento. Por eso esta mañana y cada parábola hemos venido repitiendo, porque este versículo es clave en estas parábolas, de que el reino es un misterio y de que les he revelado a aquellos que de corazón quieren. ¿Cuánto quieren el reino de Dios? Que en esta mañana una vez más, vénganos tu reino y lo anhele. Y hoy vamos a hablar sobre el valor del reino. Entonces, con mayor intensidad tú tienes que aprender a decir, vénganos tu reino. Gloria a Dios. Allá en Mateo 13, 15, 17 nos dice el para qué el Señor nos dio estas parábolas. Nos dice que es un misterio. ¿Y cuál fue el propósito con Él enseñar las parábolas y el propósito del reino en sí? En realidad es como decir, yo les estoy dando cosas ocultas para que anhelen las cosas de Dios y así se conviertan. Entonces, ¿cuál es el fin del reino? El que tú puedas vivir al nivel del reino es la conversión. O sea, estas parábolas son dadas para que la gente se convierta. Y ahí claramente entonces entendemos que ¿quiénes son los que viven en el reino? Los convertidos, no los arrepentidos, sino porque si no, Jesús diría, y se arrepientan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué no dicen arrepientan? Porque aquí está hablando con gente que quería de Jesús. Pero Él no solo quiere que la gente quiera la salvación, sino que se conviertan. O sea, la conversión significa yo quiero hacer la voluntad de Dios, vivir para su reino, para sus propósitos. Es más que el arrepentimiento. Y ahí también nos trae una revelación de que una de las grandes causas por las cuales la gente se enferma
es porque no están convertidos. Y también otra revelación es que en el reino de Dios hay sanidad, porque ahí dice, y se conviertan, ¿y qué? Y yo los sane. Cuando entiendan el reino, cuando se conviertan a mí, cuando vivan para hacer mi voluntad, dejen de hacer sus caminos, dejen de buscar sus propias voluntades, sus propios caminos. Una de las cosas que más cuesta en el ser humano es esa, hermano, que la gente se convierta. Quieren a Dios, quieren la salvación, pero no quieren dejar sus caminos. Quieren un Dios que bendiga sus propios caminos, pero no funciona así. Dios no se rinde a ti, tú te tienes que rendir a Él. Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí, no yo. O sea, quieren un Dios que bendiga sus propios caminos, pero no quieren un Dios para hacer la voluntad de Él. Y yo, para que entiendan, mayormente les digo esta explicación. ¿Cuántas personas vienen a Dios? Señor, ¿por qué me diste el animal de mi marido? Ese hombre que me pega. ¿Y por qué, Señor, me diste ese así? Y vienen a darle las quejas. ¿Sabe qué? Pero cuando eran solteras, nunca le preguntaron, Señor, ¿este es el hombre que tú quieres para mí? El hombre es rápido para darle las quejas a Dios, pero cuán lento es para preguntar cuál es su voluntad. Solo vienen a darle las quejas de los sufrimientos de sus propias decisiones, porque quieren hacer sus caminos y toman decisiones a sus propios intereses según su corazón perverso, pero no están capaces a decir, Señor, renuncio a mi camino, mi voluntad, quiero que tú me guíes. ¿Entiendes? Es rendir tu camino para ser guiado por Dios y hacer la voluntad de Dios en tu vida, en todos los aspectos. Entonces ahí te conviertes. Todo sufrimiento, hermano, en el fondo es porque no se ajustan a la palabra de Dios. Y no estamos hablando de mundanos, estamos hablando de creyentes que son salvos, pero no viven en plenitud la obediencia a la palabra. Van de iglesia en iglesia, nunca diezman, no se sujetan a un pastor, no tienen una visión. O sea, no viven la palabra. Dios solo respalda su palabra, y todo lo que es su palabra trae sanidad, trae bendición en todas las áreas. Entonces vives una vida sana. Pero cada vez que irrumpes un principio del reino, va a traer consecuencias sobre tu vida. Y ahí vienen las enfermedades, y por eso dice que se conviertan y yo los sane. O sea, que para que vivan a nivel de reino, convirtiéndose y vivan esa vida sana, la que yo quiero que ellas vivan. Porque en el reino de Dios no hay enfermedad, pero hay que vivir. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. No es algo para rezar y repetir, es algo, quiero vivir tu voluntad. Y cuando sabes, eso les explicaba, en el momento en que tú te dispones a vivir en el reino, viene un rayo de luz sobre ti. El reino viene al corazón del ser humano, y los beneficios y no solo el valor. Poca gente entiende esto del valor del reino. Pocos entienden. Pero que esta mañana el Señor nos quite el velo y nos haga entender cuán precioso es el reino de Dios y cuánto realmente vale este reino. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. O sea, los que oyen estas parábolas porque ven. Le dice a sus discípulos que le habían preguntado qué significan las parábolas, le dice, felices tú porque ven. Estaban mirando a Jesús, cosa que los otros no podían entender. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Porque realmente a partir de la llegada de Jesús a la tierra llegó el reino, y nosotros somos bienaventurados, porque muchos en el Antiguo Testamento quisieron vivir lo que hoy nosotros vivimos. El Espíritu Santo en nosotros, el reino en nosotros, caminando sobre la tierra, son cosas que es para esta era, no para las que viven. Entonces somos dichosos de vivir este tiempo por causa del reino aquí en la tierra. Hemos visto 4 parábolas anteriores. 4 parábolas. La primera parábola es la parábola del terreno. ¿Cómo empieza el reino? Un simple terreno que representa el corazón humano. Los que reciben la palabra, el buen terreno, que reciben la palabra, que es la semilla, la palabra. En la segunda parábola ya vemos que los hijos del reino, ¿quiénes son? El trigo. Empezamos como terreno, recibió el evangelio, recibió la palabra, y tanto recibir palabra, la persona, ese terreno se transforma en trigo. En la segunda parábola ya aparecemos hecho trigo. Trigo significa
de lo que se hace el pan significa también la palabra. Entonces, en el primero yo recibo palabra, en el segundo yo soy palabra. Tanta palabra recibí que yo me transformé en trigo, en palabra. En el tercero, esa palabra se vuelve grano de mostaza. ¿Qué significa? Que la palabra produce en mí fe, ¿no? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces mira el proceso. Primero soy terreno, me tengo que transformar en trigo. La tercera parábola me transformo en semilla de mostaza. Y la cuarta parábola me transformo en mujer. La mujer nos habla de adoración. La fe, el ir experimentando el poder, el amor, el conocer al rey de este reino, me lleva a ser iglesia. La mujer me lleva a adorar al esposo. Entonces voy pasando ahora ya a una relación de adoración. Y esta quinta parábola, que es la que vamos a ver, ahora el reino se transforma en tesoro. Cuando vas conociéndole en intimidad, vas entendiendo el valor de lo que Cristo y el reino es para tu vida. Y se transforma en lo más importante para ti. Cuando sigues estos procesos, hermano, tú tienes que llegar al nivel de tesoro, que es lo que en esta mañana el Señor pueda revelarte el valor de lo que es el reino en ti. Lo que empezó con una simple semilla, quizás una invitación, un culto, un domingo ahí, te predicaron, te vas del culto, medio entendiste la salvación, algo no entendiste, muchas cosas. Pero cuando vas conociendo a Cristo, después te vas a dar cuenta que eso había sido más valioso de lo que tú te imaginaste. Que el haber venido a un culto había sido algo más grande de lo que tú pensabas. Que el conocer a Cristo había sido más que una religión o algo, o más que salvación aún. Es algo muy precioso, de mucho, mucho valor, que es lo que esta parábola trata de enseñar. Entonces ya vimos semilla, trigo, grano de mostaza, mujer, tesoro. Además, ¿qué entienden ustedes por esta palabra además? Esa palabra además es clave porque te va a ayudar a entender el resto de la parábola. Al decir además, está diciendo, está volviendo para atrás para decirte lo mismo que te dijo, pero desde otra perspectiva. ¿Es o no es así? Digamos, usted dice también, es correcto. O sea, no está anulando lo anterior, pero tampoco te está diciendo lo mismo de lo anterior. Por eso que cada parábola va conectada una con otra. Entonces, al decirnos además, nos está diciendo todo lo que les he dicho hasta este punto ha sido bueno, pero ahora voy a volver al principio para decirle lo mismo, pero enfatizando otra cosa. Entonces, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Entonces, ¿qué era el campo en el principio? El corazón humano. Dice, el reino de los cielos es semejante, o sea, es parecido. Por eso las parábolas son cosas físicas que te traen ilustraciones espirituales. Es semejante a un tesoro, pero no es un tesoro que está por ahí. ¿Dónde está el tesoro? Escondido. Ahí está la palabra clave y ahí está el problema. Es un tesoro escondido, por eso es que la mayoría de la gente no se da cuenta. Por eso cuando yo le digo, ¿qué es lo más precioso para ti? Casi nadie pudo responder aquí el reino de los cielos. Y aún aquí quiero aclarar algo, porque tú podrías decir, ¿qué es lo más precioso para ti? Tú puedes decir Dios, Jesús, y no está mal, porque Él es el rey de este reino. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que es más o menos así. Cuando tú has creído en Cristo como tu Salvador, Él es tu tesoro, solamente Él. Pero cuando entiendes el reino, Él y su reino son tu tesoro, porque empiezas a valorar todo lo que tiene que ver con Él y no solamente a Él. Y eso solamente lo experimentan los convertidos. El convertido no solo ama a Jesús, ama su obra, ama su casa, ama su ministerio, ama todo lo que está relacionado con Él. La gente en el mundo no sabe de esto, no sabe que hay un reino aquí en la tierra, que el cielo ya está aquí en la tierra. ¿Pero dónde está? Está en aquellos que viven la palabra. Amén. Está en aquellos lugares donde viven la palabra. Si Peniel se sujeta a la palabra de Dios, el reino de Dios está aquí. Pero si una iglesia, aunque diga ser iglesia y que cree en Jesucristo, pero no vive la palabra, entonces ahí no está el reino. ¿Entendiste? No se trata de ser una iglesia o una denominación. El reino puede establecerse en un corazón humano, en una iglesia o también en un mundo donde la gente valore las cosas de Dios, valore la palabra, y hay naciones que pueden hasta convertirse, como sucedió con Nínive en un tiempo ¿no? Y hay naciones donde el evangelio tiene valor y se le da cabida, y entonces también el terreno podría en ese caso representar el mundo.
esa pequeña semillita que un día se entró a mi corazón, poco a poco yo voy descubriendo que había sido un tesoro. Porque alguien la escondió. ¿Sabe quién fue? Jesús. Jesús es el rey de este reino. Y Él escondió, Él puso su tesoro en el campo. Él lo escondió. Mire, el cual un hombre halla. ¿Quién sería ese hombre? Nosotros. Para mí esa palabra hallar representa descubrir. El tesoro ya estaba ahí. Jesús ya lo había escondido ahí en el campo. El tema es que yo no lo había descubierto. ¿Me entiende? Yo no lo había descubierto. Porque en un principio el tesoro estaba disfrazado de semilla. Después se fue revelando como trigo. Después como mostaza. Después como mujer. Pero desde el principio ya era un tesoro escondido. La cuestión es que en algún momento hallé, ¿me entiende? Al tener la comunión, ahora al llegar a ser yo esposa de Cristo, al transformarme como mujer, en la última parábola, y empezar a tener intimidad con Cristo, vine a descubrir que lo que empezó como una simple semilla que había caído en el campo de mi corazón, había sido no una semilla solamente, sino un tesoro. Un tesoro. Entonces, el cual un hombre halla, lo descubrí. Yo no sabía que había un tesoro aquí adentro. Yo no entendía que el reino de Dios había sido un tesoro. Jesús nos habla del concepto de reino, porque eso implica la iglesia, los pastores, las misiones, las cosas físicas, porque ya involucra todo. Porque muchas, no, yo sirvo a Dios, pero no a los hombres, no a la iglesia, que yo me sujeto a los hombres. Y salen con cada cosa, porque no entienden el reino. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, ¿qué dice ahí? Sino en poder. En el reino de Dios hay poder. Cuando tú vives bajo los parámetros del reino, vives bajo el poder del reino. Donde Cristo reina, donde su palabra se obedece, hay poder. ¿Por qué en muchos lugares no hay poder? Porque no se obedece a su palabra como debería de ser. Porque no vivimos en plenitud las cosas del reino como se debería. Porque no se busca primero el reino. Por eso no se vive en poder. Pero el reino tiene poder. Cuando tú oras, venga tu reino, se abre un rayo sobre ti y tú caminas bajo el poder del reino. El diablo no te puede tocar porque tú estás bajo el poder. El reino de Dios es poder. Y si tú llegaste enfermo, cree que Dios te va a sanar. Pide el reino y en el reino está la sanidad. En la obediencia a su palabra está el poder. Vale la pena vivir en este reino. Pero te digo que hay una diferencia entre los salvos y los que caminan en el reino. Lleno del Espíritu. En el reino hay gozo. Hermano, como te dije, aquí es una sucursal. Cuando lleguemos a la central, usted no tiene idea, hermano. Tras que uno entra en la presencia del Señor es un gozo que no se puede explicar. Eso es estar en el reino. Continuamente tenemos que estar buscando el reino, porque fácilmente nos salimos y nos vamos olvidando de sujetarnos a la palabra por cualquier cosa, y entonces que nos vemos afectados porque de alguna forma salimos del reino. Aquí ya es la central del reino, pero nosotros ya empezamos a vivir estas cosas aquí porque ya estamos en el reino. Pero pastor, el cristiano todavía se muere. El cristiano no muere. ¿Sabía usted eso? El cristiano no muere, se sale de su cuerpo, es diferente. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. Aunque esté vivo, no morirá. O sea, nosotros ya no morimos. Lo que hacemos es salir. Es que estábamos en la sucursal y nos vamos para la central, nada más. Más bien es un buen viaje el que hacemos, ¿entiendes? El mundano, el que muere en pecado, ese sí muere. La verdadera muerte es estar separado de Dios, es estar en el infierno eternamente. Esa es la verdadera muerte. Por eso que el reino de los cielos es semejante a un hombre que halla un tesoro. Entendió que no había habido cosa más grande que la salvación, que Cristo, que su reino, que dónde vamos a ir a parar, a un lugar de calles de oro, mar de cristal, cosas preciosísimas. Realmente hemos encontrado un tesoro, hermano. Pero cuánta gente hay que cambia este tesoro por basura. Y eso no lo entiendo, hermano. No valoran sus ministerios, no valoran lo que Dios les da, porque no entienden. Todo lo que estás haciendo en el reino aquí en la tierra será afectado para tu eternidad, hermano. Este reino es maravilloso. En realidad, muchos no tienen su propio corazón. Su corazón está donde está su tesoro. Tú puedes estar aquí ahorita en la iglesia, pero de repente tu tesoro era el fútbol. Y si había partido, tú ibas a estar aquí sentado, pero ¿dónde iba a estar tu tesoro? Entonces, ¿cuál es tu terreno? En la cancha, el estadio. Cuando te gustaban las drogas, tú podías estar aquí, pero ¿cuál era tu terreno?
¿Eras dueño de tu corazón? No eras dueño de tu corazón. Tu tesoro era dueño de tu corazón y tu corazón estaba donde estaba tu tesoro. Y al final terminabas en ese lugar, porque ese lugar era el lugar donde estaba tu tesoro. Por eso que usted ve los borrachos que paran en la cantina, los drogaditos en los canales, los depravados en los prostíbulos, y así cada uno que solo piensa en dinero, solo en los negocios, y así cada cosa. Donde está tu tesoro está tu corazón. Porque no pueden haber dos tesoros, porque amarás a uno, aborrecerás el otro, dice la Biblia. Entonces, si tú quieres vivir en este reino, tienes que valorarlo y deshacerte de los otros campos. Por eso que el cristiano ahora para en la casa de Dios, porque este es el terreno donde está el reino. Ahora, no solo aquí la iglesia, también es una cuestión del cielo. Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra donde los ladrones hurtan y las polillas corroen. Haceos tesoros en el cielo. Y ahí es que él dice, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces mi corazón ahora está en el reino de los cielos, que está allá, pero como él es una sucursal aquí en la tierra, también está acá. En las cosas que tengan que ver con su reino. Ya no tengo tesoros acá en la tierra fuera del reino. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese es el reino de Jesús. Ese es el reino eterno al cual servimos. Ese es el reino que nunca acabará. Todos los gobernantes que han pasado van a pasar. Lo que hoy hay van a pasar, al punto que no quedará ni siquiera de lo que ellos han hecho. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuántos quieren pertenecer a este reino? ¿Cuántos quieren trabajar para este reino? No vale la pena. Si tú trabajas para otro reino, ya sabes cuál es tu destino de todo lo que harás para los otros reinos. Trabajas para la vanidad, para la nada. No quedará ni rastro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Es el reino de Dios tu tesoro? ¿Amas las cosas de Dios realmente de corazón? ¿Has entendido el tesoro? ¿Lo has descubierto esta mañana? ¿Abrió Dios tu entendimiento? ¿Hay algunas cosas que tengas que vender esta mañana que el Dios te haya dicho? Vende todo lo que era precioso para ti, entrégalo y dile, Señor, yo quiero tu reino como lo más importante de mi vida. Tus caminos, tus cosas. A ti, el Rey, Él es nuestro tesoro, Él es nuestro reino. Valores, nunca cambie. ¿Sabe? A veces la gente, pastor, me voy del ministerio. Váyase si quiere. Usted no sabe lo que está diciendo, pero cuando llegue allá te vas a dar cuenta. Solo cuando llegues allá. ¿Cuántos hay como Esaú? Les cambiaron lo eterno por un poco de placer. Pero dice que Esaú después lloró y ya fue tarde. Valora hoy lo eterno. No esperes estar allá para arrepentirte y decir, pucha, cómo no lo valoré, cómo no entendí, cómo cambié lo eterno por lo vano, por lo pasajero, lo temporal, cómo no le di importancia a las cosas de Dios, cómo no apoyé con mis diezmos y ofrendas para que el reino se expanda. Claro, al mundo para la comparsa cuánto ponías, pero para la iglesia, como no es tesoro para ti, pero como tu comparsa era tu tesoro, a eso le metías, y para el trago no te hacías problema. No, la iglesia pide plata. No es para mí, es para el reino, hermano. Y cuando tú amas el reino, cuando es tu tesoro, no tienes problema de apoyar, orar, y todo lo que puedes hacer para expandir el reino lo haces, porque sabes que tendrás recompensa allá en el cielo, porque entiendes y vas entendiendo los misterios del reino, vas entendiendo el valor del reino. Ya no tienes que ser traído, empujado. No, tú estás primero, tú estás orando, tú estás intercediendo, buscando ministerios, compromisos, consagrar, porque vas entendiendo. Pero mientras no vendas tus otros tesoros, difícil, porque tus otros tesoros te llevarán a otros terrenos. Tus otros tesoros te terminarán empujando a otros terrenos. Vende. Hay alguien esta mañana que quiera decir, Señor, mis viejos tesoros, quiero dejar, vender, sacar de mi corazón cosas que antes para mí eran importantes. Quiero valorar lo tuyo al punto que las demás cosas pierdan valor. La mujer samaritana se encontró con Jesús, se olvidó hasta del cántaro, se olvidó de todo, porque encontró algo mucho más grande. Cuando encuentras a Jesús, cuando encuentras el tesoro, las barcas pierden su valor, las redes pierden su valor, todo pierde valor al lado de este tesoro. Todo pierde valor porque entiendes lo eterno. Hermano, estamos de paso, 5, 10 años más, 20, ya nos vamos. Santo, vendemos hoy, renunciamos hoy y proclamamos que tú eres nuestro tesoro. Que tu reino, tus cosas las amamos y las anhelamos. Servir en tu reino es nuestra delicia, es nuestro gozo.
No lo cambiamos por nada, Señor. Podemos deshacernos de todo con tal de tener este reino, Señor. Ayúdanos a valorar. Ayúdanos a servir con lo que tú nos das. Ayúdanos a entender el reino, Señor. Servir en tu reino, edificar tu reino, apoyar en las cosas eternas. Hoy, Señor, queremos ser de aquel que halla el reino. Lo hemos descubierto, estaba escondido, no lo entendía. Pero tú nos has abierto el entendimiento. Que hay calles de oro para nosotros. Que nos espera tesoros maravillosos. Que tu reino es lo más precioso que hay. Trae poder, Señor. Porque tu reino es poder. Tu reino es poder. Tu reino es poder. Tu reino es poder. Saca la tristeza. Saca, Señor, la tristeza. Los afanes. Tu reino es más grande que los afanes. Que la comida, el vestido. Porque tú tienes el poder para suplir nuestras necesidades. En tu reino no hay escasez. Oh Rey de Reyes. Venga a tu reino, Señor. Queremos hacer tu voluntad.